debidamente censado hace que a lo mejor no haya debido acceso a la salud. O sea, una serie de cuestiones que, pudiendo tener algún control sobre este tipo de delito, nos permitía a nosotros evitar inseguridades futuras. El tema es que lo que hicimos fue tratar de trabajar en la prevención. Se perdió el audio de Gustavo. Perdón. Daniel, una cosita. Daniel, te puse de administrador a vos, a Daniel Galvano. También, gracias por participar, enfrentarte. Decía que comenzamos a trabajar en forma muy dinámica, con muchísima participación de los vecinos. O sea, lo que comenzamos a hacer es a tener reuniones periódicas con grupos de vecinos, conformando grupos de WhatsApp, entonces nos mantenían alertas de cualquier situación irregular. Y lo que tratamos de hacer esencialmente es evitar de que el delito se cometa. Cuando el delito se cometa, nos hemos encontrado muchísimas veces con situaciones que a lo mejor desde el punto de vista punitivo son sencillas de resolver, pero desde el punto de vista político no. Esto es, nos encontramos con familias en situación de calle, con menores, con gente indocumentada, y como Estado no podemos sencillamente repeler el delito y no tener en cuenta la situación particular de esos vecinos, de esos compatriotas. Con lo cual, cuando digo de interactuar con distintas áreas, lo que venimos haciendo en forma dinámica es trabajar con la gente de servicios, con la gente de desarrollo social, con la gente de educación, con la gente de salud, tratar de ir censando y armar un listado en este sentido, a tal punto que, bueno, hoy por hoy en San Vicente, para no seguirme extendiendo en relación a esto, estamos nosotros en la construcción de un banco de tierras para poder para lograr que la gente tenga acceso a la tierra, pero en forma ordenada y bajo la tutela del Estado, ¿sí? Conforme lo preveía la Constitución del 49, cuando establecía o preveía la propiedad privada en función social, pero bajo la tutela del Estado, ¿sí? Esto digo porque, bueno, también ha habido gente que consideraba que el hecho de no tener, sencillamente por eso da derecho a tomar lo que no corresponde, evitando o eludiendo el control estatal. Digo que probablemente, bueno, muchos de ustedes saben que yo soy abogado y ejerzo y vengo ejerciendo en el fuero penal desde hace bastante tiempo, con lo cual el tema de la inseguridad o de la seguridad me ha tocado transitarlo desde el fuero. Y bueno, realmente yo estoy absolutamente convencido que digamos, el modo en que o se pretende combatir la inseguridad es una batalla o una guerra que en estos términos, batallas que venimos perdiendo desde hace muchísimo tiempo, que la sociedad viene perdiendo desde hace muchísimo tiempo. Es verdad, como decía Marcelo, que nosotros tenemos una legislación liberal, tenemos un código civil que establece de qué manera las personas pueden tener acceso a la propiedad privada. Claramente no dice de qué manera quien no cuenta con recursos puede acceder. Y después tenemos un código penal que protege esa propiedad privada para que aquellos que no tienen de la disposición de medios
sean castigados por el Estado en el intento de hacerse de eso. Sin dudas, la cuestión sería, o el mayor paliativo, esto lo demuestran las experiencias internacionales, es que aquellas sociedades más equitativas obviamente generan menor delito. Y entiendo que de alguna forma, cuando Marcelo hablaba del neoliberalismo como ejemplo de esta generación de inequidad, cosa que comparto plenamente, bueno, creo que los procesos que estamos atravesando y estas posibilidades que se puedan dar de comenzar a plantear inquietudes, acá nadie tiene la verdad ni nada que se le parezca, sencillamente plantear experiencias y bueno, y acercarnos lo más que podamos a aquello que consideramos que pueda ser, insisto, jamás podríamos hablar de delito cero, pues ya hubo quien habló de hambre cero y sabemos que eso es una utopía absoluta, pero sí de ir paliando situaciones que conllevan al delito por la falta de presencia estatal. El neoliberalismo ha hecho esto históricamente, lo que ha buscado es limitar el accionar del Estado o la presencia estatal, tratar de que el Estado se corra, porque solamente se ha visto al Estado en términos mercantilistas y no al Estado como el regulador de los recursos que ese Estado produce de la manera más equitativa posible. Así, claramente, la proliferación, por ejemplo, del narcotráfico en los barrios más humildes, en muchos aspectos está vinculado a la ausencia estatal en resguardo de las necesidades más básicas de las personas. Sabemos muchos de los que transitamos el fuero penal, que muchas veces se recurre al narcotraficante para poder tener dinero, para tener un cajón para enterrar a un familiar. Entonces, el crédito, el famoso crédito usurario al que se ve expuesta la gente más humilde todo el tiempo, esos recursos normalmente provienen del narcotráfico y es muy factible que algunas de esas personas se vean obligadas a transformarse en famosos soldados del narcotraficante porque no tienen capacidad de poder responder por esa deuda. Entonces, digo y espero, estoy convencido que es así, que si bien obviamente no estoy de acuerdo con el Estado absoluto, sí considero que es sumamente importante la presencia estatal, pero no solamente en la persecución del delito en los términos de policía, justicia, cárcel, sino que la presencia estatal se dé con mayor acceso a la educación, con mayor acceso a la salud, con mayor acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas, que son las dadoras del 70-80% de la mano de obra nacional, y bueno, y de esa manera tratar de generar un círculo virtuoso, donde primero que mucha gente teniendo acceso a una vida digna, obviamente no se va a ver seducida por el delito. Y por otra parte, el hecho de poder tener esa vida digna también los va a apartar de esa necesidad de tener contacto con algunos sectores, fundamentalmente los sectores más vulnerables. Así que, bueno, en primer término, agradecer la invitación, decir que, insisto, estoy convencido que el delito no se combate con punitividad pura, sino que requiere de otro tipo de compromiso, de ideas, compromisos que muchos de nosotros hemos adoptado desde el punto de vista ideológico hace muchos años. Yo estoy convencido que el camino es por ahí. Bueno, no quiero extenderme mucho más porque sé que
las personas que continúan con la palabra, tanto Guillermo Castro, gran amigo, es una persona de muchísima experiencia y que va a poder dar algunos aportes muy importantes de la óptica al Ministerio Público. Y bueno, y el amigo Eduardo Villalba, una persona con amplísima experiencia y que hoy le toca estar en un espacio de gran responsabilidad en lo que respecta a la seguridad y nacional, ni más ni menos. Así que bueno, ha sido un placer para mí que me hayan convocado y les dejo un fuerte abrazo. Gracias, Bueno, Gustavo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora le cedo la palabra a Guillermo. ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos los letrados y abogados participantes. Quiero agradecer, bueno, esta iniciativa del doctor Marcelo Britos, obviamente la presencia del secretario de Seguridad, el doctor Eduardo Villalba, del doctor Gustavo Rego, con quien nos une muchos años de trabajo, quien también trabajó en el Poder Judicial en algún momento y bueno, después como abogado. Del doctor Mario Preto, que es fiscal de Avellaneda, es fiscal especializado en violencia institucional y estupefacientes, que va a ser quien después les va a comentar cómo funciona esa fiscalía. Bueno, con el doctor Villalba, la verdad que hemos tenido un buen trato, ya que nos hemos reunido hace meses atrás. Se puso a disposición del Ministerio Público para poder trabajar, para ayudar a los fiscales en diferentes cuestiones que hacen a especialidades que por ahí todavía no tenemos tan desarrolladas en lo que es el nuevo departamento judicial. Como ustedes saben, este departamento empezó a funcionar en diciembre del año pasado y estamos armando un montón de cuestiones que hacen al funcionamiento y a la administración de justicia para que los vecinos, tanto de Avellaneda como de Lanús, tengan un acceso más rápido a la justicia. Ahí estuvimos hablando con Eduardo para facilitar cuestiones de pericias, cuestiones de psicólogos que nos están haciendo falta, y de hecho hace poquito también nos dio una mano con una causa bastante complicada de delitos sexuales. Nosotros, la política del Ministerio Público de este nuevo departamento y la que estoy encabezando tiene que ver mucho con lo que yo pienso que es la descentralización. Yo quiero que, más allá de que las fiscalías hoy en día, como ustedes saben, que funcionan en Sarandí, la parte de Avellaneda, y en Lanús Centro, la parte de Lanús, apostamos a que las fiscalías estén en los barrios, que los vecinos tengan un acceso más rápido a los fiscales y a romper esas viejas teorías de que nadie conoce al fiscal, nadie conoce cuál es el trabajo. Queremos que estén abiertas las puertas, que los fiscales atiendan a todos los vecinos, a las víctimas, y estamos apostando a eso. Por otro lado, también estamos viendo la creación de fiscalías que son nuevas. Si bien la ley existe en la provincia de Buenos Aires, un tema que también hablamos con el secretario de Seguridad, el doctor Villalba, que él tiene mucha experiencia con el tema del fútbol, la creación de las fiscalías de espectáculos públicos y delitos conexos, que es una novedad en la provincia y ya tendrían que estar funcionando tanto en el Departamento Judicial de Avellaneda, Lanús, como en Loma de Zamora y otros que son de gran índice de delitos. Ustedes saben que el Departamento Judicial nuevo, hay aproximadamente 1 millón de habitantes entre ambos distritos, y Lanús es el que más habitantes tiene por metros cuadrados, con lo cual tenemos una tarea bastante complicada. Tenemos, como ustedes saben, 2 fiscalías de violencia institucional, una en Lanús y en Avellaneda, y de violencia de género y delitos sexuales en ambas localidades. Estamos apostando a nutrir esas fiscalías de personal, como les digo, estamos arrancando, nos están
obviamente ayudando a la procuración, con cargos, con cuestiones específicas que hacen al funcionamiento. Por otro lado, como también lo hablábamos justamente con Eduardo, estamos presentando desde la Fiscalía General un proyecto para los delitos de violencia de género, en los cuales el fiscal pueda, en la urgencia, desalojar al violento o al que comete un delito sexual. Así que bueno, estamos trabajando en eso y estamos trabajando también en fiscalías tematizadas, en extender estas competencias. Ahora les va a contar, seguramente, si es el que sigue hablando, el doctor Prieto, la amplia competencia que tiene, porque no solamente es violencia institucional, sino tiene delitos de piratas del asfalto, entraderas. La verdad que es una fiscalía complicada y la lleva muy bien el doctor Prieto, por eso está ahí trabajando. Así que bueno, yo lo que les quiero decir que el departamento judicial, los fiscales tienen las puertas abiertas, la Fiscalía General, que pueden contar con nosotros, los abogados, y que estamos trabajando todos juntos para que haya una mejor administración de justicia. Así que tampoco me quiero extender mucho, así les doy la oportunidad a los compañeros que siguen para que puedan contar lo que hacen. Y los saludo a todos y gracias por estar. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Bueno, Mario, continúas con la palabra. No sé si Mario está conectado ahí. Sí, acá estoy, Guillermo. Bueno, nada, primero, buenas noches a todos. Gracias, Marcelo, por la invitación. Marcelo me llamó, me convocó con la idea de contar un poco de qué va la fiscalía que armó, que designó Guillermo, y la idea más que nada es abarcar distintos aspectos de delitos que que tienen bastante importancia y que no, en el cúmulo que tiene la totalidad de fiscalías, por ahí necesitan una atención especial. Obviamente, nosotros tenemos los delitos cometidos de violencia institucional, narcotráfico, el tráfico en menudeo, después tenemos estafas, pirata del asfalto y el tema de entraderas. Hoy por hoy, o sea, a la cabeza de lo que nosotros estamos poniendo como prioridad es la violencia institucional. Continuamente tenemos reuniones con comisarios, con jefes de calle, de tratar de sacar de la idea del policía el estereotipo para parar en la calle, para requisar, para llevárselo preso a cualquier pibe. Eso es lo que estamos tratando de trabajar, de evitar de todas formas el atropello por parte de las instituciones policiales de los pibes que están en la calle o de las personas que anden circulando. Y hoy por hoy después estamos tratándole de dar mucha atención al tema de las entraderas. Yo estoy convencido, Guillermo me apoya en eso, que una de las formas de evitar los derechos de sangre es tratar sí o sí de combatir las bandas que se dedican a la entradera. Entonces, si nosotros obtenemos o logramos detener a las bandas que hacen las entraderas, probablemente evitemos algún hecho de sangre el día de mañana. No todos los que ejercen la profesión o conocen saben que la mayoría de los homicidios que no tienen que ver con violencia de género o intrafamiliares o por conocidos, generalmente ocurren o por entraderas o por robos de autos, y las entraderas además son hechos extremadamente violentos para quien los sufre. Estar durmiendo, que te rompan la puerta, que entren a tu casa, es terriblemente grave, crea una sensación de inseguridad que es dificilísimo de revertir. Conozco gente que se ha mudado, que le ha costado muchísimo, entonces estamos enfocados ahí, tenemos a la policía, tiene directivas claras, precisas sobre todo lo que tiene que hacer en el momento exacto.
Y después nos dedicamos a los estupefacientes y la venta al menudeo. Para que lo puedan transferir, las denuncias se pueden hacer anónimas, se puede presentar en la fiscalía directamente, cualquier tipo de denuncia de venta de estupefacientes. Y el tema de estafas. Hoy está en boga, me parecería que sería importante poner en conocimiento el tema de la sociedad, de la cantidad de cuentos del tío, o como se llaman, o del tema de las estafas que se realizan vía telefónica o por home banking. Lamentablemente hay un montón de gente que es estafada. Es dificilísimo recuperar ese dinero, es muy difícil descubrir los autores, porque las cuentas se van transfiriendo, se van cambiando. Quien aparece como titular de cuenta es un anciano de edad avanzada que vive en Mendoza, y cuando lo vamos a identificar, a ella también lo engañaron con una maniobra que tenía que hacer. Así que igual esta estafa nos llegó a la Fiscalía como competencia hace 15 días, por lo tanto 20 días no estamos ayornando, pero estamos hablando con los bancos para ver qué tipo de celeridad le podemos dar al tema. Pero en función de eso, y es hacia dónde está trabajando hoy la Fiscalía, ¿no? Ese es el camino que estamos tratando de seguir. Por ahora, no sé, Marcelo, si alguna cosa en especial que quieras saber, si no, muchísimas gracias No, Mario, por convocarnos. No, Mario, está perfecto, te agradezco también poner en conocimiento de todos nosotros esto que están trabajando específicamente. Y ya en este momento me gustaría ceder la palabra a Eduardo Villalba para que dé su charla, y bueno, estamos ansiosos de escucharla también. Bueno, gracias Marcelo, buenas tardes a todas y todos. Marcelo y todo el equipo que organizó este encuentro. Veo ahí también a muchos amigos y amigas que hoy nos acompañan. A mí me parece muy significativo que haya empezado este encuentro y las charlas que me precedieron con dos temáticas o grandes temáticas que hacen a la problemática de la seguridad, y que, como decía, es muy significativo que en esta realidad, y especialmente nosotros los que están acá presentes, que trabajan prioritariamente en la provincia de Buenos Aires, las pongan sobre la mesa, pero que son temáticas que hacen a la seguridad, que atañen a toda la problemática en el resto del país también. En principio, Gustavo nos contaba respecto de la gestión local, de la gestión municipal. Y a mí me parece que hay algo escrito por ahí, pero bueno, lo puedo repetir ahora voy a decir por qué. En la realidad de la seguridad, de las políticas públicas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, la acción, el trabajo y las políticas públicas municipales se hacen o se transforman en un eslabón insoslayable de las políticas públicas de seguridad en estos momentos. En otro momento no era así, ahora voy a decir por qué, pero hoy el trabajo que se hace de los municipios y las gestiones locales para nosotros es fundamental. Y por otro lado, el papel de la justicia, y más específicamente de las fiscalías, porque a mí me parece también que estamos en un momento de inflexión, en un momento histórico en materia de posibles reformas judiciales, sean por la formalidad de las que se van a llevar a cabo o están en tratamiento o se propician, como también por la iniciativa personal de los profesionales que encaran una tarea como la que tiene hoy el fiscal Castro, el fiscal Prieto y muchos otros y otras colegas de ellos,
que implican necesariamente poner mucha cabeza, mucho esfuerzo, mucho cuerpo a la tarea encomendada como fiscales, ¿no? Y nosotros eso, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación inclusive, lo valoramos, porque también en el fuero federal estamos propiciando esta diversificación de la tarea clásica del trabajo de los fiscales, como también la formación y capacitación en conjunto, y también la formación y capacitación de las fuerzas federales en pos de su tarea de auxiliares de la justicia, y especialmente de las herramientas para la investigación. Así, a mí me parece muy importante que, si bien el tema de la seguridad es vasto, si bien estos temas particulares también nos podríamos quedar hablando horas, me parece muy bien y un muy buen comienzo que se pongan sobre la mesa estos dos aspectos del abordaje de la seguridad, porque nosotros los sentimos desde la gestión del Ministerio de Seguridad como relevantes. El tema del abordaje de las políticas públicas en materia de seguridad no es algo que data de mucho tiempo. En nuestra renovada democracia, desde los años 80 en adelante, tardamos 20 años en las gestiones nacionales, provinciales o locales municipales, en poner de relevancia un tema que en otro momento era meramente delegado a las fuerzas de seguridad. O sea, las políticas públicas de seguridad como políticas integrales, no digo ya como se hacía otrora en la articulación o trabajo en conjunto con las fuerzas de seguridad locales o más cercanas, o con las fuerzas federales en el caso del gobierno nacional. Digo, esta visión integral del abordaje de las políticas públicas en materia de seguridad es algo relativamente novedoso. Mi primer cargo en la función pública en materia de seguridad ciudadana fue justamente hace 20 años en la Municipalidad de Avellaneda, en el mismo cargo, muy similar al cargo que tenía Gustavo y que nos contó recién de qué se trataba. Pero en ese momento, cuando yo fui director de seguridad en la Municipalidad de Avellaneda, hace 20 años, como digo, 21 años, la tarea inicial, o al principio de mi gestión, la tarea del director de seguridad en la Municipalidad de Avellaneda solo constaba de visitar cada tanto las comisarías de la localidad, ver qué necesidades había, tramitar la caja chica del comando de patrullas, conseguir la nafta o tramitar la nafta para la policía, y hasta ahí nomás. Participar quizá de alguna reunión vecinal de vez en cuando. Pero por un lado, las reformas planteadas del Ministerio de Seguridad bonaerense en ese momento, también la reforma del doctor Aslanian como ministro de Seguridad en ese momento, y también las necesidades que se planteaban en el territorio, o sea, en el municipio mismo, fueron crecientemente haciendo que el papel de las políticas públicas de seguridad, vistas de una manera de gestión más integral y directa, cada vez dentro de los espacios municipales, por ejemplo, sea más relevante. Y cada vez más dedicada a muchas otras materias, no solo a la cuestión policial, sino también teniendo en cuenta la cuestión situacional ambiental, los temas que tenían que ver con la prevención social del delito, los temas que tenían que ver con la relación con la justicia, que se empezaban a poner de manifiesto y se empezaban a trabajar en estos abordajes en materia de seguridad allá por los años 2000, por un lado por la necesidad, como decía antes, porque la problemática le explotaba en la cara al gestor local, al intendente, y ya no podía decir, bueno, es un problema de la provincia, es un problema de la nación, y por otro lado porque en el contexto internacional se venía viendo un avance, no solo en las áreas jurídicas, sino en las áreas sociales, que se empezaban a interesar
por el tema de la seguridad ciudadana. Y esto desde aquella época, desde los años 2000 en adelante, fue siendo creciente, tanto en las gestiones locales, como dije antes, como también en las gestiones nacionales. Tengamos en cuenta que hasta el año 2000, este tipo de abordajes también se debatían en los pruritos o traumas que habían quedado después de la dictadura en la vida civil respecto de la actuación de las fuerzas de seguridad y de el uso de la fuerza por parte del Estado. Entonces, había razones también para que desde la civilidad no se abordara de una manera integral y decidida la problemática de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, digo, como política no delegada a las fuerzas de seguridad. Y allí entonces se planteaban ciertos desafíos, que hoy lo vemos, algunos de ellos cristalizados en el diseño de políticas públicas nacionales y en el diseño de políticas públicas provinciales y locales. Los desafíos eran diseñar respuestas que no sean solo policiales, como decíamos antes. El desafío principal también era la efectiva conducción civil de las fuerzas de seguridad, esta no delegación de la que hablábamos antes. Y el otro desafío importante era la consideración de la cuestión federal. Nosotros a veces, digo, para bien o para mal, respecto de políticas públicas y materia de seguridad ciudadana no es la excepción, a veces renegamos o no, según la ocasión, de nuestro sistema federal no centralizado, que hace que debamos, como gestores de política nacional y federal, tener consideración y respetar lo que se desarrolla en cada una de las provincias. Y por esto que decía antes, por el papel creciente de los municipios, lo mismo tienen que hacer ahora las provincias respecto de las gestiones locales. Cuando nosotros, en medio del macrismo, promediando la gestión del macrismo, empezamos a juntarnos desde distintos lugares, algunos con experiencia en materia de gestión pública en seguridad, otros desde la academia, otros desde la militancia, en el proyecto político al que nosotros abonamos, que es el proyecto del actual presidente de la Nación. Empezamos a trabajar varios aspectos que veíamos como necesario caminar, abordar, modificar y diseñar en políticas públicas respecto de lo que nosotros íbamos a plantear en materia de seguridad para la gestión de este gobierno que estamos atravesando. Tuvimos la suerte de poder conformar en ese momento, primero en el equipo de seguridad de políticas públicas del Frente de Todos, y después en el gobierno que estamos transitando, un equipo de trabajo muy homogéneo desde el lado del Ministerio de Seguridad, que conduce Sabina Frederick, pero todos los secretarios y subsecretarios que integramos este equipo habíamos formado parte de ese proceso que llevó 2 años antes de llegar al gobierno y en el que debatimos ampliamente, en nuestro caso, políticas públicas en materia de seguridad. Nosotros cuando llegamos a la gestión ministerial, nos encontramos con un determinado estado de situación que no desconocíamos, que sí nosotros hoy reconocemos como que quizá era más profundo de lo que nosotros creíamos que era, y que voy a comentar un poquito cómo encontramos nosotros este Ministerio de Seguridad. Principalmente, o prioritariamente, debíamos desarmar un paradigma que se había gestado en el gobierno anterior, que tenía que ver con esto de la magnificación de ciertas formulaciones que en materia de seguridad, que se tomaron más como eslogan de trabajo que como acciones concretas, y esto después lo pudimos ver nosotros con el transcurso del tiempo y analizando y comparando inclusive las estadísticas. Este concepto que se planteaba en el gobierno anterior
respecto, de manera muy grandilocuente, respecto de, por ejemplo, la lucha contra las mafias o las luchas contra el narcotráfico, solamente para nosotros, después pudiéndolo contrastar con la gestión diaria, pudimos ver que eran meras formulaciones paradigmáticas que solo podían justificar una determinada posición respecto al trabajo de las fuerzas de seguridad o, en todo caso, alguna posición respecto de los negocios que la seguridad y la seguridad pública y las necesidades y recursos que necesitan las fuerzas federales podían necesitar. Entonces, cuando nosotros llegamos al Ministerio de Seguridad, teníamos que empezar a desarmar estos paradigmas. ¿En dónde teníamos que desarmar estos paradigmas? Y hoy todavía los tenemos que desarmar. Primero en la opinión pública, incluso en la que tiene que ver con nuestros ámbitos de militancia o ámbitos de procedencia. Segundo, dentro de las propias fuerzas de seguridad. Yo voy a contar como anécdota una sola cosita. A los 5 días de estar en el Ministerio de Seguridad fuimos a Mar del Plata y en un PowerPoint que nos presentó la Gendarmería sobre las incautaciones realizadas durante el año, uno de los cuadros decía, por ejemplo, marihuana, 1,3 kilos. Entonces la pregunta, nos miramos a la ministra y dijimos, bueno, 1,3 kilos, ¿cuándo? ¿En la semana? ¿En el mes? No, esa es una estadística del último semestre del 2019. Entonces, desde allí nosotros ya, desde esa pregunta que le hacíamos a la fuerza de seguridad, teníamos que marcar a qué veníamos nosotros al Ministerio de Seguridad, en el sentido de qué manera nosotros íbamos a combatir las organizaciones criminales, y las organizaciones criminales no solo desde el lugar del menudeo o del comercio, la comercialización, en este caso de narcotráfico que se hacía en los barrios, sino también del ataque a las grandes organizaciones criminales y a sus estructuras económicas. Esto que parece el ABC en una política nacional o en una política federal, digo, lo quiero separar porque sí, en las provincias, la persecución del narcomenudeo y el trabajo que hacen los fiscales y la justicia en este sentido es importante, pero en materia federal y actuación federal con las fuerzas de seguridad federales, nosotros tenemos que empezar a marcar otro paradigma. Y tal es así que eso lo pudimos ir desandando durante un año, inclusive en año de pandemia, en donde nosotros conseguimos estadísticamente mucha más incautación de esa sustancia, por ejemplo, que la que se había producido en el gobierno que se jactaba de encarar una lucha contra las mafias y una lucha contra el narcotráfico. Lo otro que nosotros encontramos cuando llegamos al Ministerio de Seguridad fue una gran degradación en los recursos materiales existentes en las fuerzas de seguridad para encarar la lucha contra el delito. Digo esto porque pareciera que el discurso de la anterior ministra en materia de seguridad iba totalmente en contrario. O sea, parecía que las fuerzas de seguridad estaban súper equipadas porque la Gendarmería principalmente, y la Prefectura, y la Policía Federal, y la Policía Aeroportuaria, salían a combatir abiertamente el delito organizado y especialmente el narcotráfico. Bueno, yo les quiero decir que en el primer trimestre del año pasado, cuando nosotros fuimos a Campo de Mayo a ver el hangar de la Gendarmería, nos encontramos más que con un hangar activo, nos encontramos con un museo de helicópteros puestos fuera de servicio, sin mantenimiento, sin los mantenimientos de fábrica o de garantía que tenían que hacerse, y tal es así que en el curso del año la Gendarmería llegó a contar solamente con 1 o 2 helicópteros para toda su actuación a lo largo y a lo ancho del país. Cuestión que estamos revirtiendo de a poco con las dificultades presupuestarias que tenemos, pero el gobierno anterior había enfocado un trabajo de inversiones
por ejemplo, en el ámbito de la frontera, muy ligados a contrataciones con empresas extranjeras, con material inclusive que no es apto para nuestras topografías, la realidad de nuestras fronteras o las necesidades reales que las fuerzas de seguridad tenían para desempeñar su tarea. Con lo otro que nos encontramos nosotros cuando llegamos al Ministerio de Seguridad es también con un montaje de estructuras paralelas de pseudointeligencia. Parece que había una avidez en materia de seguridad, y bueno, y después todos conocemos las causas existentes, una avidez en montar estas pequeñas estructuras que hacían pseudointeligencia por afuera de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal o la AFI en su momento, o la agencia, como se llame en su momento, que el Estado tiene para hacer inteligencias dentro del marco de la ley. Con lo otro que también nos encontramos es con una degradación en el efectivo bienestar de la fuerza de seguridad. Porque acá también nos encontramos con un doble discurso en el que por un lado se vanagloriaba a la fuerza y se decía que no se iba a tirar un gendarme por la ventana, o se categorizaba una situación de presunta violencia institucional como caso Chocobar, pero por otro lado, las reales necesidades en los distintos estamentos de los 96.000 hombres y mujeres que pertenecen a la fuerza de seguridad no estaban debidamente cubiertas en necesidades mínimas que tenían que ver con blanqueo de actualizaciones salariales atrasadas durante años y años, vivienda para el personal de las fuerzas de seguridad, debida atención de salud con la mitad de los efectivos pertenecientes a Gendarmería y a Prefectura, con prestaciones insuficientes por parte de la obra social en la que estaban, y un círculo vicioso que nosotros queremos poner de manifiesto siempre, en donde al oficial o suboficial que tenía una actuación errónea en el desempeño de su función, se lo apoyaba en el momento y hacia las cámaras, pero después ese hombre y mujer tenía que estar 3, 4 años, como ahora, dando vuelta por los tribunales y por los llamados a la justicia, sin ningún tipo de apoyo, más que el apoyo mediático que tuvo en ese momento. Nosotros, mediante el trabajo de un área específica que tenemos y que la jerarquizamos en subsecretaría, estamos revirtiendo todos esos procesos. ¿Qué entonces incluye, ahora voy al día de hoy, el proyecto que estamos llevando adelante con la ministra Frederick y todos los secretarios? Digo proyecto también en el que nosotros asumimos, como es de público conocimiento, en el fines del 2019, conformamos los equipos durante el primer trimestre y diseñamos los proyectos en las distintas áreas, pero después también vino la pandemia y tuvimos que salir con las fuerzas federales a hacer un rápido despliegue en cuanto a lo que tiene que ver con el control COVID, y lo estamos haciendo, y lamentablemente lo vamos a tener que seguir haciendo por un tiempo. Nuestro proyecto incluía justamente, por antítesis, muchas de las cosas que aquí yo recién explicaba, con las cuales nos encontramos respecto del proyecto anterior, pero no por antítesis al proyecto anterior, sino también por estar convencidos en un camino y en un diseño de trabajo que, como dije antes, se produjo 2 años antes de que nosotros hubiéramos asumido. Por un lado, este cambio de paradigma en materia de persecución penal y persecución punitiva de los delitos federales, ¿no es cierto? Nosotros prioritariamente, en el Ministerio de Seguridad, el abordaje que tenemos es respecto de los delitos federales. No obstante, como dijo acá el fiscal Castro, tenemos mucho interés en trabajar con la justicia
las justicias provinciales, tenemos mucho interés de trabajar con los nuevos fueros, tenemos mucho interés de trabajar en los lugares donde se está trabajando e imponiendo el sistema acusatorio, porque creemos que es un camino para la mejor investigación criminal, pero también el cambio de paradigma respecto a esta ecuación que decíamos antes, de dejar de perseguir de forma obsesionada el chiquitaje y empezar a perseguir a las grandes organizaciones criminales, haciendo hincapié en el trabajo de investigación criminal de las fuerzas de seguridad en conjunto con la justicia. En este sentido, nosotros lo primero que hicimos fue modificar el organigrama, y el área de investigación criminal, que es una subsecretaría que depende de mí, incluye otra área que en otros momentos estaba por fuera del organigrama de la Secretaría, que es justamente la de cooperación con los poderes. Nosotros entendemos que no hay real investigación criminal en las áreas que tienen que ver con los delitos federales y que forman parte de mi organigrama, si esto no va en conjunto de la mano con la real cooperación con el Poder Judicial y con el Ministerio Público. Y esto es algo que desde el punto de vista del diseño del organigrama ya comenzamos a cambiar cuando las juntamos estas dos áreas dentro de un mismo ámbito, que es el de la Secretaría de Seguridad a mi cargo. El otro tema importante para nosotros y la otra línea de trabajo para nosotros es la profesionalización de las fuerzas de seguridad, que tiene que ver también con esto de lo que hablábamos antes respecto del bienestar. Recién el fiscal Prieto hablaba de la cuestión de la violencia institucional, y nosotros, respecto de las fuerzas federales, más allá de discursos, charlas o meros títulos, creemos que el mayor capital de las fuerzas de seguridad, el integrante de las fuerzas de seguridad, para actuar conforme a la ley, es la capacitación y la profesionalización. Nosotros estamos haciendo un importante trabajo hacia adentro de las fuerzas de seguridad que tienen que ver con esa capacitación y esa profesionalización que hacen muchas veces y le dan los elementos al integrante de las fuerzas para no incurrir en la actuación por fuera de la ley, la normativa vigente. En ese camino de profesionalización en materia de investigación criminal, también lo que nosotros hicimos fue propiciar pesquisas respecto de otros delitos que no se impulsaban anteriormente y que estamos trabajando actualmente con distintos estamentos y fueros del interior del país, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el delito de contrabando de granos. Nosotros decimos que las organizaciones complejas, y creemos que las organizaciones complejas en materia delictual, no solo están enquistadas en lo clásico que tiene que ver con el narcotráfico y con el tráfico de estupefacientes, sino también están ramificadas en los demás delitos federales. Están presentes también en la trata de personas, están presentes en el contrabando y todo tipo de contrabando, y dentro de lo que es el contrabando le hemos dado prioridad también a esto que estaba medio oculto y que tiene que ver con el tráfico y contrabando ilegal de granos a lo largo y a lo ancho del país y también hacia afuera del país. Lo otro que estamos propiciando, y el fiscal Castro acá también lo dijo, es reformas en cuanto a policía científica, los laboratorios de policía científica de las fuerzas federales, laboratorios importantes como el que tiene la Policía Federal, por ejemplo, estaban muy degradados en cuanto a insumos y en cuanto a técnicas de investigación, y estamos también haciendo una reversión, inclusive para esto que se planteaba acá, que tiene que ver con la cooperación con jurisdicciones, o sea, no solo en el ámbito de la justicia federal, sino lo que requieren muchas jurisdicciones de nuestras policías científicas y de nuestros laboratorios, que es la colaboración y complementación
de lo que cada provincia tiene, necesita y los fueros también requieren. Como dije antes también, es para nosotros importante y hemos trabajado en mesas de intercambio y ámbitos de capacitación en lo que tiene que ver con el sistema acusatorio, las técnicas especiales de investigación, y en estas mesas hemos hecho algo novedoso, lo ofrezco también para hacerlo cuando la Fiscalía General y los fiscales lo quieran hacer, algo novedoso que tiene que ver con el trabajo en conjunto con las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público, los juzgados y las fuerzas provinciales también de seguridad, para crecer en conjunto en pos de esa materia que es las herramientas de investigación criminal, que creemos que es importante y va a ser una tarea importante en el futuro actual y en el futuro de las fuerzas de seguridad. En este sentido también estamos emprendiendo una reforma importante en la Policía Federal Argentina, porque como todos saben, en el año 2016 una buena parte de la Policía Federal se traspasó a la ciudad de Buenos Aires, y entonces nosotros tenemos en ese sentido que reformular el papel de la Policía Federal con perspectiva más federal, o sea, no concentrada toda en el AMBA como estaba hasta ahora, y también con una perspectiva de profesionalización y dedicación, como dijimos antes, a la investigación criminal. Y en esto también tiene que ver el pedido del presidente Alberto Fernández, que nos planteó desde el principio una gestión federal en materia de seguridad. Nosotros desde el Ministerio hubiéramos querido viajar más, la pandemia no lo permitió, pero ustedes quizá han visto, estamos permanentemente trabajando en las provincias, trabajando con los distintos poderes en cada lugar y viajando mucho, que es como nosotros entendemos que debemos desarrollar la gestión. Por último, quiero hacer hincapié en una línea prioritaria que es para nosotros también en cuanto a la política que quisimos llevar a cabo con la ministra Frederick, que es el bienestar de las fuerzas de seguridad. Como dije antes, nosotros hemos creado una subsecretaría de Derechos y Bienestar. En esa subsecretaría hay distintas líneas de trabajo. Hoy estamos abocados principalmente a las cuestiones de género que subsisten adentro de las fuerzas, tanto para las relaciones internas como para la capacitación y profesionalismo que tiene que tener el efectivo de la fuerza de seguridad frente a la atención de distintas situaciones que tienen que ver con el género y la violencia de género, la capacitación en líneas generales, la revisión de todos los trayectos, no solo de la carrera inicial, sino de toda la carrera policial en los distintos momentos de ascensos y promociones también. Todo un trabajo fuerte que para nosotros hace al bienestar, como dije antes, y que tiene que ver con la violencia institucional, pero no desde el punto de vista meramente académico, sino de reflexión hacia adentro de las fuerzas policiales, gendarmería y prefectura, con ellos mismos, con los efectivos y las efectivos de las fuerzas, y aspectos prioritarios que tienen que ver con la vivienda. Hemos blanqueado también en los sueldos ítems históricos que por muchos años no se habían blanqueado, y que eso es un beneficio que en momentos en los que no se pueden hacer grandes aumentos de remuneración son importantes porque inciden principalmente en el personal retirado o próximo a retirarse. Bueno, con esto quise dar un pantallazo de por dónde va nuestra gestión, lo prioritario que nosotros tenemos para hacer y lo que deberíamos trabajar entre todos. Es un público de este Zoom, un público calificado, porque veo mucha gente que está en gestión, gente que tiene responsabilidades, o gente que por su tarea profesional tiene también responsabilidades y tiene que conocer frente a su actuación profesional o frente a su cliente, cuáles son los mecanismos, cuáles son los recursos y cuáles son los órganos que tiene y con los que cuenta el Estado para poder abordar cuestiones de seguridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, también quería
Antes de abrir el tema de preguntas, quería destacar la presencia del doctor Marcelo Vázquez, que fue federal de Río Gallegos, de Fabián Toso, que es ex comisario general también de la provincia de Buenos Aires, de la compañera Verónica Delana, de Lanús, una militante incansable, el compañero también Agustín Valladares, que está presenciando el panel, la charla, perdón, Eduardo Di Pasquale, que también tuvimos alguna conversación previo al inicio de esto, Oscar Canteros, que es representante del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lomas de Zamora, y también lo vi a Claudio, que es de SOEME, está a cargo del sindicato de SOEME, y por el Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, bueno, lo nombré al doctor Ariel Fernández Palavecino, y al consejero que nosotros tenemos, Alejandro Padellano. Yo sé que por ahí, bueno, la veo a Adela Blandi también, que es directora, exdirectora. Así que, bueno, hacemos 2 o 3 preguntas. Daniel Galvano, que también forma parte del equipo del instituto, al igual que Eliana Vaquero, igual que Rubén Chávez, Ariel Pacozzi, al igual que Luciana Castañola, al igual que, bueno, tantos, ¿no? Gladys Fernández, así que la veo también, bueno, a Olga, que ella es criminóloga. Bueno, habilitamos 2 o 3 preguntas y damos por finalizado la jornada, ¿no? Así que, alguien quiere hacer una pregunta, levanta la mano acá virtual o por acá, y Daniel le va a dar la palabra. Perfecto, ahí están escribiendo también. Estela creo que quiere hacer una pregunta, pero voy a aprovechar saludar a todos. También está Hugo Felicetti, compañero. Saludarlos a todos, a todas. Agradecer su presencia, por supuesto, y al compañero Villalba también por estar, y a todos los que precedieron la palabra. Hacer una pregunta, Eduardo, con respecto a el COVID en las fuerzas. ¿Cómo están manejando ese tema? ¿Cuántas bajas creo que podrían llegar a tener? ¿O cuántas personas infectadas? O algo que tenga que ver con respecto a eso, y cómo lo están llevando adelante desde el Ministerio. Bueno, sí, como dije antes, nosotros fuimos los primeros que tuvimos que salir rápidamente a desplegar a las fuerzas de seguridad cuando empezó esto de la pandemia. No en el primer decreto del gobierno nacional, que fue la primera restricción allá por el inicio del año pasado, si mal no recuerdo, el 18 de marzo o 20 de marzo, sino mucho antes, cuando se empezaron a dar los primeros casos de gente que venía a los aeropuertos y a los hoteles de la ciudad y que podían estar infectadas porque provenían de países de riesgo. O sea que nosotros mucho antes de las restricciones estábamos con las fuerzas federales haciendo operativos tanto en los aeropuertos como en los hoteles, y después cuando se dio el primer decreto de restricciones tuvimos que desplegar rápidamente los controles que ustedes ven en los lugares habituales. Y esto se mantuvo por mucho tiempo, después mermó un poco, como todos sabemos, hacia fin de año, y ahora de nuevo estamos en la primera línea de batalla en este sentido, y de controles, en los accesos principalmente que tienen que ver con lo interjurisdiccional en el AMBA, pero también en todas las provincias. Estamos prestando este servicio en todas las provincias. Y no olvidar el trabajo de fronteras también, es un trabajo muy, hasta que se cerraron totalmente y quedaron nada más 8 pasos abiertos, fue un trabajo también de muchísimo riesgo. En este sentido, tanto por los cuidados que cada una de las fuerzas de seguridad, también a instancia del Ministerio y de esta área de bienestar,
que comentaba antes se dieron en su momento. Las fuerzas de seguridad, a pesar de estar cumpliendo esas tareas, no tuvieron mayor índice o porcentaje de contagios, digo, proporcionalmente, y o de enfermedad o muerte que el resto de la sociedad. O sea, siempre fuimos en niveles que tuvieron correlación con lo que estaba ocurriendo en la sociedad. Inclusive ahora en los últimos meses, lamentablemente también estamos viviendo dentro de las fuerzas de seguridad los mismos niveles de contagio crítico y también de movimiento de la enfermedad de personas mayores de 60 años o con enfermedades previas hacia personas más jóvenes, digo, lamentablemente, como está pasando en la sociedad. Respecto de la vacuna, y otra cosa que quería decir era que las áreas específicas de salud de la Fuerza de Seguridad también fueron preparadas desde el principio para tener servicios especiales en cuanto a la atención de las fuerzas de seguridad. El Hospital Churruca instaló o preparó un piso especial de terapia para todos los enfermos COVID, que también lamentablemente, y como pasa en el resto de la sociedad, hace 2 semanas estuvo al límite de su admisibilidad y ahora está un poco más controlado, pero también tuvimos que pasar por él. Respecto a la vacunación, en líneas generales, nosotros en las últimas 2 semanas aceleramos bastante la vacunación. Estamos por un nivel no de totalidad de las personas operativas, pero sí por encima del porcentaje de vacunación del resto de la sociedad. Y en algunas provincias, por decisión de la provincia misma, porque la vacunación está a cargo operativamente, o sea, si bien todo viene de Nación, está a cargo operativamente de cada una de las provincias. En algunas provincias tenemos vacunado la totalidad de las fuerzas que se desempeñan en esos lugares, pero esto ha sido una decisión provincial, como Tucumán, Formosa y Chaco. En los otros lugares estamos en algunas provincias con más atraso y en otras, como dije antes, por encima del porcentaje general. Las fuerzas de seguridad no tienen un cupo aparte específico destinado a la totalidad de las fuerzas de seguridad, sino que con el área de bienestar vamos trabajando de acuerdo a las necesidades, con lo que salud va determinando para la fuerza de seguridad en cada una de las provincias, o con estas situaciones particulares o especiales de las provincias que decidieron vacunar a todos. Muchísimas gracias, Eduardo, muy claro. También saludar a algunos compañeros de la agrupación La Lupin, ahí lo veo a Roberto, a Hugo, a varios compañeros. Y Estela, que estaba primero, quería hacer una pregunta, después Hugo, y hay una pregunta que está acá en el panel de chat, y ya cerraríamos, así que con esas 3 preguntas, ¿no? Estela. Sí, solamente era saludar al doctor Brito, felicitarlo por la organización del evento y que se repita prontamente. Fue muy interesante y fue excelente el nivel. Muchas gracias, Hugo. Bueno, en principio, gracias, Daniel. Bueno, felicitar a los expositores que han sido muy claros, al doctor del instituto, a Marcelo Britos, y le voy a hacer una pregunta al secretario de Seguridad de la Nación, doctor Eduardo Villalba. Fue muy interesante los temas que ha tocado. En el tema de contrabando de granos, hizo referencia a países limítrofes, pero también me quedó muy claro, interprovincial, ¿cómo es eso, doctor? ¿Y cuáles son las medidas? Yo sé que en la frontera no es fácil, en el caso del Paraguay, el tema de la soja y todo eso, pero acá existe entre provincias también este delito. Sí, nosotros hemos empezado a observar un movimiento, todo esto empezó porque comenzamos a observar un movimiento extraño, contra natura, diríamos, del transporte de granos hacia lugares donde no eran los lugares habituales, como podían ser, por ejemplo, los puertos, ¿no es cierto? Entonces,
Veíamos un movimiento de la pampa húmeda, vamos a decir, o de otros lugares en donde hay cosecha, que no se condecían con el movimiento natural que tiene que tener ese producto en su comercialización o en su circuito de comercialización. Y después lo otro que empezamos a observar era en operativos comunes o habituales, por ejemplo de gendarmería principalmente, que están en las rutas nacionales, una gran cantidad de detenciones de camiones, detenciones habituales que se hacen para ver la carga o para verificar la carga, en donde las cartas de porte, que es el documento que el transportista tiene que tener, en el que dice qué es lo que está transportando, tampoco se condecía con la realidad que había alguna adulteración de la misma, o el destino no era el que figuraba en la carta de porte. Entonces empezamos al mismo tiempo a trabajar con la justicia en cada una de las provincias o los lugares donde empezamos a ver esta situación, porque la verdad que no era que la Gendarmería actuaba en virtud de una investigación previa en donde se había comprobado contrabando y entonces hacía una tarea investigativa, de pesquisa, etcétera, y se interceptaba la mercadería, sino que se daban estas situaciones fortuitas. Y aparte, estas situaciones fortuitas también se dieron en un momento en donde había mucha visibilidad de lo que era el transporte en nuestras rutas, porque la pandemia hizo que todo el transporte habitual mermara, e inclusive mermaran otros delitos, como narcotráfico justamente. O sea, ese tránsito inicialmente, en todo el primer semestre del año pasado, disminuyó en los volúmenes que se daba anteriormente. Y entonces, lo que vimos ahí era que no bastaba con la tarea del Ministerio de Seguridad, no bastaba con la tarea de la justicia local, no teníamos allí las herramientas para poder realizar la investigación o el trabajo con la magnitud que ello requería, y lo que hicimos fue convocar a un trabajo conjunto a la aduana y a la FIP, porque evidentemente el primer delito existente es el de la evasión impositiva. Después, situaciones más de contrabando hacia otros países, vos nombraste Paraguay, en algunos casos Bolivia, sí, se pudieron observar, pero cuando se grafica la problemática, a veces se la grafica al revés. Y vos bien dijiste, no es tanto lo que hoy puede probarse, comprobarse de envío de granos hacia el exterior o hacia países limítrofes, como ese tráfico ilegal interno que se da entre provincias o que no son productoras o que no son las habituales provincias receptoras del grano, como ser las provincias del norte del litoral. Es un trabajo que todavía está en desarrollo con estas otras áreas, tanto con la FIP como la aduana. Pero para nosotros fue novedoso porque evidentemente esta modalidad no es una modalidad nueva o que apareció ahora que nosotros la visibilizamos, sino que es algo que lamentablemente se venía haciendo hace tiempo, e inclusive funcionarias anteriores la han justificado respecto, lamentablemente, irrisoriamente, respecto del valor de la soja anteriormente y el valor de la soja en la actualidad. Pero sí, para nosotros fue novedoso e importante, y fue importante ponerlo de manifiesto porque tras ese tráfico ilegal o transporte ilegal, podemos también tirar de la cuerda de muchas otras modalidades delictivas que estas organizaciones criminales tienen a partir de la estructuración sistemática y en volumen del tráfico, transporte ilegal de granos. Muchas gracias, muy claro.
Perfecto. Gracias, Eduardo. Hay una pregunta final que es por el chat, que viene complementada del doctor Martín Hernán Díaz y del doctor Alejandro Padelero. Si hay algún proyecto terminado desde el Ministerio de Seguridad para instrumentar el uso terapéutico en adultos por el consumo de cannabis, y qué opinión le merece la representación gremial sindical en las fuerzas de seguridad. Con esas dos preguntas daríamos, y la respuesta del secretario, daríamos por finalizadas las preguntas. Discúlpame, ¿para el uso? Para el uso terapéutico y adulto del consumo de cannabis. Bueno, eso ya está, digo, hay una ley del Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación, sancionada en el año 2017, que es una ley incompleta desde el punto de vista de lo que se hubiera querido sancionar en ese momento, porque solo se abocó a sancionar o a permitir un registro de usuarios de cannabis medicinal y también un registro de productores de cannabis para uso medicinal, con muchos errores a mi modo de ver, en la reglamentación, con muchas moras por parte del gobierno anterior y del área de salud, también respecto de esa reglamentación y de los usos y el camino a seguir y las necesidades que se subsanaron en una ley reciente del año pasado y en una reglamentación también que hace el Ministerio de Salud al respecto. Nosotros en materia de seguridad, primero quiero decir que bueno, yo fui parte de esa ley porque en ese momento era jefe de despacho de la diputada Galeard, diputada por Entre Ríos, que llevó adelante ese proyecto, pero quiero decir que antes, cuando yo estaba en el ámbito legislativo, como ahora que estoy en el Ministerio de Seguridad, no considero que ese sea un tema de seguridad, o por lo menos no prioritariamente, o no es para nosotros un tema de seguridad. Justamente la discusión en su momento con el gobierno anterior y con la gestión de Bullrich era que para nosotros ese tipo de proyecto era un proyecto relacionado con la salud, o sea que la cabeza de la comisión de tratado ese proyecto tenía que ser la Comisión de Salud, no la Comisión de Seguridad. Y el gobierno anterior puso en cabeza de la Comisión de Seguridad el proyecto de uso de cannabis medicinal. Yo creo que ahora en el Congreso hay varios proyectos que no tienen que ver solamente con mejorar el uso de cannabis para uso medicinal, sino también que tienen que ver con la discusión sobre el uso recreativo del cannabis. Y bueno, y eso es algo que más tarde o más temprano va a venir, y que todos nosotros, los que estamos acá presentes, digo todos nosotros porque formamos parte de distintos ámbitos, tenemos que formarnos una idea sobre el problema y sobre los proyectos, tener elementos y herramientas para poder discutir, porque es un tema que seguramente no es este momento, porque es el momento de pandemia, porque hay otras prioridades, etcétera, etcétera, pero va a tener relevancia en algún momento en el ámbito del Congreso. Y ahí sí, en materia de seguridad, va a ser relevante. Bueno, los fiscales acá esto, digo, lo saben muy bien, porque lo que la nueva ley determine como que es punitivo o no, va a determinar también el accionar de la persecución penal de ese tipo de delitos, y el accionar y las tareas de la fuerza de seguridad en consecuencia. Así que sí, ahí para nosotros va a ser muy importante cuando se determine por ley el uso de ciertos estupefacientes, principalmente del cannabis, y cuando se determine la punitividad o no de ese tipo de sustancias.
Gracias, Eduardo. Quedaba lo de cuestiones gremiales en fuerzas de seguridad. Bueno, es una vieja discusión, ¿no? La sindicalización de las fuerzas. Es una discusión linda para cuando nosotros no estamos en gestión. No para cuando estamos en gestión, porque, bueno, en mi caso, tengo a cargo la conducción de las 4 fuerzas de seguridad. Y ahí todo el tiempo tenemos que estar, estar en el medio, digo, de este tipo de discusiones o cuestiones que hacen a lo que dijimos antes, que tiene que ver con el bienestar, porque esa sindicalización, como en cualquier actividad sindical, no debería ser solamente en pos de la regulación del salario del efectivo policial, ¿no es cierto? Pero yo diría que por lo menos hay que empezar a ver qué ha pasado, cómo han encarado otros países que sí tienen herramientas de sindicalización dentro de las fuerzas de seguridad, y por lo menos hay que avanzar en algunas instancias intermedias en este sentido. Hay experiencias dentro de nuestro propio país, en algunas provincias, como la provincia de Río Negro, la provincia de Chubut, que tienen que ver con el armado del ámbito, o la institucionalización del ámbito de los llamados consejos de bienestar, que es como una instancia intermedia. El Consejo de Bienestar es una instancia institucionalizada en la que participa el Estado, en este caso el Estado provincial, con los interesados, que son los representantes de los efectivos de la fuerza de seguridad. Y allí se dirimen las cuestiones que tienen que ver tanto con el salario como las cuestiones que tienen que ver con el bienestar de las fuerzas. Nosotros creemos en el Ministerio que hay que ir hacia esa instancia. También, vuelvo a decir, hay un montón de cosas que hubiéramos querido iniciar, que por la pandemia y las urgencias no pudimos trabajar en profundidad todavía, pero creemos sí que hay que ir hacia una instancia por lo menos intermedia que genere un ámbito en donde las fuerzas de seguridad los efectivos de las fuerzas de seguridad entiendan que en ese ámbito están protegidos sus derechos, o se va hacia una protección de sus derechos como trabajadores, que lo son. Pero para eso, digo, hay que hacer todo un camino de trabajo, inclusive dentro de las mismas fuerzas de seguridad, en las que esta cuestión de la sindicalización todavía no es una demanda creciente. Y acá sí quiero hacer un paréntesis que sirve para esto y sirve para un montón de cosas que tienen que ver con los que nos interesa la política, trabajamos por el bien público, trabajamos en ámbitos de gestión, etcétera, y es que no debemos ir por delante de cuestiones que aún no son demanda dentro de los mismos ámbitos interesados. A nosotros nos parece que hay que hacer un trabajo a conciencia con la fuerza de seguridad, con sus efectivos, con sus miembros, para que después el segundo paso sea gestar esos ámbitos de defensa de los derechos de del personal de las fuerzas, y después quizá ir en algún momento en el que haya madurez para eso, a la sindicalización de las fuerzas de seguridad, tomando como ejemplo, como dije antes, experiencias en otros países. Muchas gracias, Eduardo. Unas palabras de cierre finales que quieras decir. No, yo nada más agradecerle el espacio, estoy a disposición las veces que sea necesaria. Creo que estamos entre compañeras y compañeros, y siento esto como parte de la gestión, así que no es algo extra para mí de gestión, sino que el compartir estas ideas en este ámbito calificado lo siento como parte de mi gestión. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, también tengan presente que Eduardo tiene una agrupación que se llama la 18 de Mayo, que algunos de nosotros también integramos, y estamos trabajando fuertemente en ese espacio, conjuntamente con otras agrupaciones políticas como la Lupín y otros grupos de compañeros. No voy a negar nuestra pertenencia política, por supuesto. Y adelantarles que, bueno, estamos trabajando para un posible encuentro
posiblemente el mes que viene, con el juez federal de Río Gallegos, que se encuentra aquí presente, el doctor Vázquez, Marcelo Vázquez, y el doctor Pablo Morán, que es juez federal de Formosa, conjuntamente con el doctor Gustavo Ogni, que es uno también de los colegas que está ternado para juez en otras jurisdicciones. Estamos trabajando sobre el tema de desarrollar, posiblemente algo vinculado ahora que vienen las elecciones, teniendo en cuenta que los dos jueces que van a llevar adelante la charla tienen la característica que tienen una competencia multifuero, y ahí también, bueno, ellos trabajan con la competencia electoral. Así que agradecerles la participación y invitarlos para la próxima actividad, y desde ya agradecerles a los expositores, a Guillermo Castro, a Gustavo Dorrego, al fiscal Prieto y muy especialmente a Eduardo Villalba, que tuvo la amabilidad también de brindarnos esta charla respecto a políticas públicas en materia de seguridad, y que seguramente seguiremos desarrollando ya con la intervención y la participación de universidades y las áreas específicas en esta materia. Así que muchísimas gracias. Un aplauso para todos y saludarlos. Habilitamos los micrófonos. Abrazo Muy para bien, todos, gracias. Felicitaciones, abrazos, cuídense. Gracias. Saludos, nos vemos. Hasta luego. Un gusto de verdad, felicitaciones a todos. Adiós. Gracias. Saludos. Vamos, Marcelo. ¿Finalizamos? Hasta luego.